Buenas tardes, hermanos y hermanas de esta comunidad. Estamos iniciando este estudio del principio divino el día de hoy. Estamos en mayo 10 del 2026. Doy las gracias a todos los hermanos que se nos unen en este estudio del principio divino a través de Zoom y a través también de las diferentes redes sociales en las cuales publicamos el video. El día de hoy vamos a estudiar una conferencia muy importante que habla sobre la continuación de los principios de la creación, ¿verdad? Que estuvimos estudiando el fin de semana anterior a este. Y vamos a estudiar sobre el principio de la acción de dar y recibir y qué tan importante es para nuestras vidas y cómo podemos utilizar este principio para beneficiarnos a nosotros, para beneficiar nuestra vida, porque en sí Dios creó todos los principios para beneficio de nosotros, ¿verdad? Para beneficio de sus hijos. O sea, todo lo que Dios hizo en el universo, las plantas, los animales, el planeta Tierra, todo en sí existe para servir al ser humano, o sea, a nosotros que somos sus hijos. Y los principios que Dios estableció no son principios como para esclavizarnos o reglas para que nosotros tenemos que obedecer para mantenernos sometidos, no. En realidad son principios, leyes universales que realmente lo que hacen es que nosotros podamos ser felices a través de esos principios, a través de seguir esos principios y utilizar esos principios que Dios creó para nuestro beneficio. Entonces, en realidad, seguir a Dios, seguir sus leyes celestiales, no significa someternos como si nos vamos a someter a un régimen dictatorial o una dictadura, sino que esos principios en realidad nos benefician en nuestra vida. ¿Y qué padre no desea lo mejor para sus hijos, verdad? ¿Ustedes han encontrado algún padre que desee algo malo para sus hijos o desea algo que no es tan bueno, digamos? No, ¿verdad? Todos los padres desean lo mejor, de lo mejor, de lo mejor, de lo mejor y no puedo seguir diciendo lo mejor, de lo mejor, de lo mejor, de lo mejor, de todo lo mejor que existe para sus hijos. Entonces, ese es el corazón de un padre. Y ese es el corazón de Dios, por supuesto, hacia toda la humanidad. Tenemos que entender que Dios es nuestro Padre Celestial y que Dios procura siempre nuestro bienestar. Dios procura siempre que nosotros seamos felices. Como todo padre desea que sus hijos sean felices, ¿verdad? Ningún padre desea que sus hijos sean tristes o vivan un mundo de sufrimiento o vivan conflictos, luchas. No. Dios desea que sus hijos sean felices, sean más felices que Él, incluso es el corazón de un padre verdadero. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué la humanidad no logra ser feliz? Siempre estamos buscando la felicidad en lugares donde no se encuentra, en realidad. Entonces, ¿qué es lo que nos falta? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer para realmente ser felices? Bien, vamos a responder esas preguntas a través del principio divino y, por supuesto, entender de que en realidad, eh, si nosotros seguimos estos principios, como mencionaba antes, no principios que tenemos que hacer obligatoriamente, sino como algo que nosotros adquirimos, interiorizamos dentro de nosotros, entonces nuestra vida comienza a cambiar, pero para bien, comienza a enderezar sus pasos y naturalmente nosotros vamos a ir experimentando aquello que Dios deseó que nosotros experimentáramos desde un inicio, que es la felicidad. Entonces, el mundo entero, a la actualidad, hay guerra, conflicto, lucha y muchas cosas, disputas y guerras y odio. ¿Por qué? Porque el mundo se olvidó de Dios, el mundo no sigue los principios de Dios, el mundo dejó a un lado las leyes y los principios universales que Dios estableció y viven sus vidas sin ninguna regla, sin ningún principio, sin nada, nadie que los guíe, ni ninguna eh, impedimento a hacer cualquier cosa. Si terminan violando principios universales, terminan haciendo cosas
que al final del día terminan causándole tristeza, angustia y desesperación y muchas cosas más, cosas que obviamente no fueron creadas para hacer, para sentirse. Nosotros, todos nosotros, los seres humanos, fuimos creados para sentir alegría. Fuimos creados por Dios para ser felices, para sentir esa alegría constante. Y eso es lo que nosotros tenemos que trabajar, hermanos. Por eso estamos estudiando estos principios universales, estos principios divinos, para más y más educar a las personas sobre estos principios, más y más educar a las personas. Como dijo Jesús, ¿verdad? La verdad os hará libres, decía Jesús. ¿Libres de qué? Libres de la mentira de Satanás, libres de la ignorancia que nos lleva a hacer cosas que en realidad no queremos hacer, a cometer pecados, a violar principios celestiales que al final nos terminan causando desesperación, tristeza, angustia en nuestro corazón y no podemos vivir felices de esa manera. Entonces, más y más, hermanos, vamos a ir estudiando el principio divino, compartiendo más este contenido, divulgando más estos principios universales de Dios y así más poco a poco educando a las personas para que puedan vivir una vida feliz realmente, una vida feliz siguiendo, por supuesto, practicando la palabra de Dios, practicando los principios universales de Dios que Dios estableció para nuestro beneficio. Entonces, vamos a compartir pantalla para estudiar este principio divino que vamos a ver hoy, que habla sobre los principios de la creación, sobre la acción, vamos a decirlo así, o la acción, la ley de dar y recibir. Voy a compartir pantalla. Entonces, en la última conferencia habíamos estudiado sobre las características duales y pudimos deducir de que según la ley de causa y efecto, recuerdan esa ley que dice que todo lo que se encuentra en el efecto o todo efecto que observamos proviene de una causa. Y estudiando el efecto podemos conocer la causa. Entonces, dijimos que eso también está en la Biblia, en Romanos, ¿verdad? Capítulo 1, versículo 20. Dice, lo invisible de Dios, su poder y deidad se pone de manifiesto a la inteligencia del hombre a través de sus obras, de tal manera que no tiene excusa. Entonces, así como la Biblia dice que podemos encontrar a Dios a través de la creación, el principio divino nos da a entender también de que estudiando la creación podemos conocer a Dios, o sea, es lo mismo. Y entonces estudiamos a la creación y deducimos que Dios tiene carácter interno y forma externa, masculinidad y feminidad. Lo que vio en la conferencia anterior o el video anterior, ahí pueden encontrar ese contenido. Bien, ¿qué vamos a estudiar hoy entonces? Vamos a hablar sobre la ley de reciprocidad o la acción de dar y recibir, que es otro principio que Dios creó. Por supuesto, otro principio para que nosotros recibiéramos este beneficio de utilizarlo a nuestro favor para ser felices. ¿Qué dice entonces este principio? Según el principio divino del libro, dice que existen dos partes, una que es activa, que se llama sujeto, y otra que es pasiva, que se llama objeto. Entonces, para que exista reciprocidad, tienen que haber dos partes y tienen que interactuar la una con la otra, centralizados en un mismo propósito. Bien, esta acción de dar y recibir inicia siempre con esta primera energía universal que viene siempre de Dios. Y esta energía universal provee de las fuerzas necesarias para la existencia, la multiplicación, la acción, el movimiento, el desarrollo y el progreso. O sea que esa acción inicia con Dios. Todas las interacciones de dar y recibir entre sujeto y objeto primero tuvieron su inicio en Dios, a través de Dios. Dios, a través de esta primera energía universal, puede dar, eh, inicia, como es la que enciende esta acción de dar y recibir. Por supuesto, el sujeto y el objeto tienen una porción de responsabilidad que cumplir, que es unirse en una acción de dar y recibir, centralizado en un propósito. Entonces, vamos a explicar más, un poco más aquí a través de este gráfico.
y explicar sobre el fundamento de cuatro posiciones, porque el principio divino nos habla sobre el fundamento de cuatro posiciones. ¿Qué es el fundamento de cuatro posiciones? Es básicamente esto que les acabo de explicar. Cuando hay una parte sujeto y una parte objeto, o sea, cuando hay dos partes que se unen centralizado en un propósito en común, entonces llega a aparecer un cuarto elemento que es el resultado. Voy a poner un ejemplo. Eh, Cuando, digamos, un, digámoslo al nivel del átomo, cuando un protón está en la posición de sujeto, se quiere unir con un electrón, se tiene una acción de dar y recibir con un electrón, entonces centralizado en un propósito común que es que formar un átomo, ¿verdad? Entonces, cuando se unen, llega a aparecer ese átomo. Como resultado, llega a aparecer, se hace sustancial. Entonces, el átomo requiere sí o sí la unión entre sujeto y objeto de un protón y un electrón. O sea, una acción de dar y recibir entre un protón y un electrón. Centralizado en el propósito que es formar un átomo y ese átomo llega a ser existencial, llega a sustancializarse una vez que el sujeto y el objeto se unen. Y así con otras cosas que podemos poner también como ejemplo, el ser humano, por ejemplo, tiene su mente y su cuerpo. Todos poseemos una mente y un cuerpo, ¿verdad? Todos tenemos una mente invisible que es nuestro yo espiritual, nuestra mente, y un cuerpo físico visible. Entonces, nuestra mente y nuestro cuerpo siempre están teniendo una acción de dar y recibir. Siempre. Hay una acción de dar y recibir entre nuestra mente y nuestro cuerpo, centralizado en X, Y, Z propósito que nosotros tengamos. Entonces, cuando nuestra mente y nuestro cuerpo lo unimos, por ejemplo, yo quiero hacer una obra de arte, una pintura. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que con mi mente darle dirección a mi cuerpo, ¿sí o no? Mi mente en la posición de sujeto, pero voy a poner aquí un marcador, aquí como lo pueden ver. Entonces, mi mente en la posición de sujeto tendría que dar órdenes a mi cuerpo que estaría en la posición de objeto para que obedezca esas órdenes, como preparar el papel, preparar los materiales que voy a necesitar para la pintura, etcétera, todas esas cosas que tengo que hacer y pintar, la verdad, porque ¿qué necesito para pintar la obra? ¿Mi cuerpo espiritual? ¿Mi mente? No, ¿verdad? Porque mi mente es invisible, necesito mi cuerpo. Entonces voy a necesitar que mi cuerpo obedezca las instrucciones que mi mente le está enviando. Entonces mi mente en la posición de sujeto da direcciones o instrucciones a mi cuerpo y mi cuerpo responde a esas instrucciones centralizado en qué, en el mismo propósito, ¿verdad? Porque si yo quiero hacer una pintura, una obra de arte, ese es mi propósito. Entonces el sujeto tiene ese propósito, pero digamos que mi cuerpo no se une a ese propósito. ¿Qué significaría que no se une? Que mi cuerpo no quiere, tiene pereza o tiene sueño o no quiere moverse, entonces no se está uniendo mi cuerpo a ese propósito, ¿verdad? No logro que se una. Entonces tengo que dominar a mi cuerpo y decir a mi cuerpo que tiene que unirse, ponerme realmente en la posición de sujeto. Y entonces si mi cuerpo logra unirse, si yo elimino esa pereza que tengo, ese sueño, y logro unirme a ese propósito que es hacer una obra de arte, entonces comienzo a hacer la pintura, tener una acción de dar y recibir con mi cuerpo, hacer una pintura basado en mis ideas, en mi inspiración que tengo, que son invisibles, ¿verdad? Porque hasta el momento esa obra de arte existe en mi mente. Yo quiero hacer, digamos, un paisaje, una montaña, pero está en mi mente, o sea, es algo invisible. Entonces solo existe el propósito que es invisible. Pero una vez que mi cuerpo se une y podemos tener esa acción de dar y recibir y podemos crear la pintura, entonces ese propósito, esa obra de arte que antes era invisible, que solo existía en el mundo de las ideas, en el mundo del pensamiento, se hace sustancial, se convierte en sustancialidad y se convierte en el resultado. Entonces, eso que era invisible, que solo existía en la mente, se logra sustancializar, logra existir. Por eso, no me acuerdo qué filósofo había dicho que todo lo que nosotros vemos, todo lo que existe, son en realidad pensamientos sustancializados,
que antes existió como una idea, o sea, que antes existió en el mundo espiritual la idea, el pensamiento, y alguien lo sustancializó, alguien lo llevó a cabo y lo sustancializó. O sea, que todo lo que nosotros vemos, teléfono, etcétera, todo existió primero en el mundo espiritual, en el mundo de las ideas, y luego se sustancializó. Y así es como logra existir las cosas, con esta acción de dar y recibir. Y todo existe basado en esta acción de dar y recibir. Este es el fundamento de cuatro posiciones. ¿Por qué? Porque hay cuatro elementos: sujeto, objeto, propósito y resultado. Y siempre son cuatro: sujeto, objeto, propósito y resultado. Una familia, esposo, esposa, tienen una acción de dar y recibir centrada en un propósito en común, que es formar una familia, ¿verdad? Entonces, una vez que ellos se unen centrado en ese propósito, que el resultado llega a aparecer. Antes no existía la familia, pero llega a aparecer cuando ellos se unen, tienen sus hijos y viven juntos. Entonces, la familia se hace sustancial, llega a aparecer en la existencia, en la vida real. Entonces, así es como está constituida una familia. Y así podemos poner cualquier ejemplo: todas las cosas del universo, todo existe basado en una acción de dar y recibir entre un sujeto y un objeto, entre una parte activa y una parte pasiva. Entonces, el sujeto es el que inicia esta acción de dar y recibir, y el objeto, por supuesto, es el que continúa con esta acción de dar y recibir y se une al propósito del sujeto. Y es muy importante este principio, hermano, y hoy vamos a enfocarnos y estudiar este principio de acción de dar y recibir, porque las cosas más importantes que nosotros buscamos en nuestra vida, las cosas más llamativas, podemos conseguirla con a través de este principio. Ahora me van a decir, ¿verdad? En los comentarios, o alguien que pueda decir ahí en el video, bueno, las cosas más atractivas sería $1.000.000. ¿Será que podemos conseguir $1.000.000 a través de este propósito? ¿O será que podemos conseguir una casa, dinero, fama, fortuna a través de este propósito, de este principio? ¿Será que aplicando este principio podemos conseguir estas cosas? Bueno, la respuesta es que, hermanos, podríamos llegar a conseguir ciertas cosas si nosotros tenemos una disciplina lo suficientemente eh, muy elevada como para dominar siempre a nuestro cuerpo. Que tenemos que entender que después de la caída del ser humano, la caída humana, que vamos a ver más adelante esa conferencia, el cuerpo del ser humano, el cuerpo del hombre se rebeló en contra de la mente. Y Satanás actúa a través del cuerpo físico, a través de los placeres físicos. Entonces, siempre, generalmente, el cuerpo se pone en la posición de sujeto y en la mente de objeto, o sea, al revés. Entonces, la energía de Dios no puede fluir de esa forma. Entonces, por eso muchas religiones hacen diferentes condiciones de devoción. ¿Para qué? Para dominar al cuerpo. Porque el cuerpo fue creado por Dios para estar en la posición de objeto y la mente de sujeto. Entonces, lo que quiero decir es que por esta rebelión del cuerpo, entonces hay una lucha entre la mente y el cuerpo. Todos tenemos esta lucha. Aquí no puede venir alguien diciéndome, ¿verdad? Que no, que Él es perfecto, que no tiene esa lucha. Todos tenemos esa lucha interna entre la mente y el cuerpo. Esa batalla constante entre lo bueno y lo malo, que lo malo, eh, desgraciadamente por el momento, Satanás actúa a través de nuestro cuerpo. Pero va a llegar un momento, va a llegar el día en que el cuerpo ya no más se ponga en la posición de sujeto y se va a poner siempre en su posición original, que es la posición de objeto. Y de esa manera va a haber armonía dentro de nosotros, porque ¿qué pasa? Nosotros podemos lograr tener muchas cosas en nuestra vida, podemos lograr hacer muchas cosas, pero por falta de armonía dentro de nosotros, si nosotros mismos somos conflictos y si nosotros mismos no tenemos esta disciplina para hacer que nuestro cuerpo físico nos obedezca a lo que nosotros queremos pedirle, entonces de esa manera no vamos a poder construir nada, ¿verdad? Claro que sí, nosotros podemos conseguir todas esas cosas. Podemos conseguir mucho dinero, podemos conseguir fama, podemos conseguir cualquier cosa que nos propongamos
si tenemos la disciplina de que nuestro sujeto, nuestra mente pueda dominar a nuestro cuerpo absolutamente y podemos hacer muchas cosas, incluso Dios puede venir y eh, querer Dios contratarnos, ¿verdad? Para que nosotros trabajemos para su providencia, ¿verdad? Porque Dios podría influenciarnos más fácilmente a través de nosotros. Pero repito, esto es algo que estoy hablando, ¿verdad? Una analogía, mm, algo que todos sabemos que todavía no ha ocurrido, porque todos tenemos el conflicto entre la mente y el cuerpo, entre sujeto y objeto. No, no, nadie es perfecto, ¿verdad? Aquí nadie ha llegado a la perfección. Aquí perfecto ha sido solo Jesús que ha alcanzado esa perfección. Pero aquí nosotros no podemos decir que somos seres perfectos, no. Entonces, sí podemos alcanzar cualquier cosa que nos propongamos, pero tenemos que tener esa disciplina. Pero cuando yo le hice la pregunta, hermano, sobre si este principio puede otorgarnos cosas valiosas en nuestras vidas, yo en realidad me refería no al dinero, a la fama, a la fortuna, porque en realidad esas cosas no son importantes, no son importantes. Si fueran importantes, Dios ya nos hubiera dado eso, ¿verdad? Nos hubiera dado fortuna para todos, nos hubiera dado dinero, si eso fuera importante realmente para nuestra vida. Entonces, ¿por qué es que Dios, siendo el dueño del universo entero, no nos puede dar estas cosas, ¿verdad? Porque Dios sabe que en realidad no es lo más importante. Sí se necesita en este plano físico, se necesita el dinero, pero no es lo más importante, no es lo que nos va a definir nuestra vida espiritual y nuestra alegría y nuestro futuro en el mundo espiritual. ¿Por qué? Porque la alegría no está determinada por las cosas materiales, sino ¿qué es lo que dice la Biblia? La Biblia también dice que en Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, dice la Biblia. Entonces es el corazón, dice, porque la Biblia no dice sobre toda cosa guardada, guarda la riqueza o guarda la fortuna o acumula oro, acumula dinero, porque de ahí vas a ser feliz. No, dice guarda tu corazón porque él mana la vida. ¿Por qué? Porque nosotros experimentamos alegría a través de nuestro corazón. Si tenemos un mal corazón lleno de resentimientos, lleno de pecados, lleno de mentira, entonces no podemos disfrutarle de la vida. Por más que tengamos $1 millón o todas las propiedades del mundo, todos los diamantes del mundo, no podemos, no se puede disfrutar de la vida. ¿Por qué? Porque lo que te hace disfrutar es el corazón, es ese corazón que Dios nos dio a cada uno. Es lo que experimenta en realidad la vida. Entonces, y ahora el caso contrario, por muy que no tengas muchas cosas, seas pobre y no tengas muchos recursos, no tengas muchas cosas, pero si tienes un buen corazón, puedes disfrutar de lo poco que tiene a un nivel incluso mucho mayor que una persona millonaria que tiene todo, pero no tiene un buen corazón, que es mala. Entonces, qué importancia, ¿verdad? La del corazón. El corazón en realidad lo es todo. Nuestro nivel espiritual está determinado por el tipo de corazón que tenía la persona. Eso es el nivel espiritual, ese es el tipo de corazón que tiene la persona. Si una persona está bien de corazón, está feliz, puede sentirse feliz, alegre, solamente de levantarse en la mañana y dar gracias a Dios por un día más y poder ser feliz por el día nuevo que Dios le da la oportunidad, a pesar de que tenga miles de problemas, a pesar de que haya muchas cosas malas alrededor de él, pero esa persona se levanta con gratitud y siente felicidad hacia Dios por solamente tener un día más de vida. Entonces esa persona ya está en el reino de los cielos, ya vive con el reino de los cielos siempre. Donde él vaya, él lleva al reino de los cielos en su corazón. ¿Entiende? Entonces tenemos que crear, comenzar a crear esta filosofía, este entendimiento en nosotros y expandirlo más y más. Que en realidad las cosas materiales no importan en realidad. Cuando tenemos un buen corazón, podemos tener o no tener cosas materiales, igualmente vamos a ser felices.
¿Qué es lo importante, sí o no? Vamos en búsqueda y persiguiendo las cosas materiales pensando que ellas nos van a hacer felices, pero en realidad la que nos hace feliz es el corazón, el corazón. Entonces, hermanos, en esta conferencia vamos a estudiar también cómo debemos nosotros proteger, ¿verdad? Y cuidar y cultivar ese corazón que Dios nos dio para tener un buen nivel espiritual. Bien, entonces, volviendo a este tema que estábamos estudiando sobre el fundamento de cuatro posiciones, vamos a pasar a hablar sobre las cosas que ocurren cuando tenemos una acción de dar y recibir. Eh, Entonces dijimos que hay un sujeto, un objeto, se unen centralizados en un mismo propósito y así llega a aparecer el resultado. Ya puse ejemplos de esto, ¿verdad? Digamos, yo me pongo en la posición de sujeto y yo tengo un amigo, entonces yo quiero invitar a ese amigo a ir al cine, digamos, un ejemplo. Entonces yo tengo el propósito de ir al cine, pero ¿qué pasa? Necesito que ese amigo, esa persona se una a mi propósito, que es ir al cine. Entonces yo comparto con mi amigo ese propósito, se le digo, lo invito a salir, le digo, vamos al cine, etcétera, vamos a una película. Entonces, ¿qué ocurre? Ese propósito de ir al cine está solo en mi mente, no existe, ¿verdad? Entonces, solamente cuando esa persona, mi amigo, se une a ese mismo propósito, o sea, me responde, existe la acción de dar y recibir, entonces este propósito llega a sustancializarse, llega a aparecer el resultado. Así es como llega a aparecer el resultado, entonces ya esa salida al cine ya se hace sustancial, esa invitación. Entonces, así es como funciona esa acción de dar y recibir. Y nosotros tenemos que practicar esto en nuestro día a día, lo practicamos de hecho sin darnos cuenta. Constantemente estamos relacionándonos con personas, con objetos, con etcétera, un sinnúmero de cosas. Entonces, o sea, que esta es la acción de dar y recibir. Este principio en realidad lo practicamos siempre. En todo, en nuestro día a día, todo, constantemente estamos hablando con personas, chateando, jugando, etcétera, un montón, un sinnúmero infinito de dar y recibir, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre cuando existe esta acción de dar y recibir? Digamos, yo y mi amigo tenemos esa acción de dar y recibir. Entonces, poco a poco, esa relación, si ese amigo comienza a responderme y comenzamos a unirnos en otros propósitos también que son similares, entonces, y ese objeto me comienza a responder, entonces comienza a haber una acción de dar y recibir entre esa persona y yo, muy, podemos decirle, armoniosa, ¿verdad? Entonces comienza, ahí aparece lo que se llama la armonía. La armonía existe, esa palabra existe porque existen dos cosas, el sujeto y el objeto. Hay una armonía entre algo y algo, ¿verdad? Entonces, el sujeto y el objeto en esta ocasión, estos dos amigos, tienen una buena armonía entre ellos. ¿Qué quiere decir? Que siempre que se encuentran, siempre que van a hacer algo y se unen los dos al mismo propósito, entonces tienen una acción de recibir muy buena, porque ambos se unen al mismo propósito. Entonces, llega a aparecer la armonía. Luego, podemos decir que de tanto tener esa acción de recibir con ese amigo, podemos decir que esa relación es bella, es una buena relación, es hermana belleza. Entonces automáticamente aparece la belleza y finalmente también después experimento alegría. Una vez que tengo esta acción de recibir con esta persona, eh, llega un momento en que cada vez que hablo o me contacto o tomo contacto con esa persona o voy a salir o voy a hacer tal cosa con esa persona, llego a experimentar alegría y se convierte en mi mejor amigo, ¿verdad? Mi mejor amiga, amigo, amigo. Entonces así es como aparecen los buenos amigos. Aparecen a través de acciones de dar y recibir constantes, armoniosas, que emanan belleza y finalmente experimento alegría. Entonces, de esa manera, esos buenos amigos que nosotros tenemos en nuestra vida son estas personas que se han puesto en la posición de sujeto, o yo en la posición de objeto y ellos en sujeto, y que hemos tenido buena acción de recibir centrados en un mismo propósito en común. Porque la acción de dar y recibir puede existir solamente cuando
el propósito es en común para ambos, o sea, que se unen. Si no se une el propósito, entonces no hay acción de dar y recibir. Entonces aparece la alegría, ¿verdad? Entonces ya puedo sentir cada vez que voy a salir con esa persona, o sea, voy a ir al cine, voy a hacer otra cosa con esa persona que está en la posición de objeto, ya siento alegría porque ya siento, ¿verdad? Entonces sí, empiezo a sentir alegría y finalmente aparece el amor. Una vez que con el tiempo continúo en esta acción de dar y recibir con este objeto centralizado en un propósito en común, llega a aparecer el amor finalmente. El amor aparece con el tiempo. Entonces ya no solamente siento alegría por esa persona, sino que siento amor también. Y por eso es que llegamos a extrañar a los buenos amigos, porque una vez que ya se corta esta acción de dar y recibir, extrañamos, ¿verdad? Tener esa acción de dar y recibir, ¿verdad? Nuevamente, ¿para qué? Para volver a experimentar estas cosas, armonía, belleza, alegría y amor. Entonces ahí la importancia, ¿verdad? De este principio universal de la acción de dar y recibir. ¿Por qué? Porque este principio nos puede hacer experimentar estas cuatro cosas, armonía, belleza, alegría y amor. Y estas cuatro cosas vienen a través de acción de dar y recibir que nosotros tengamos con las personas. Acciones de dar y recibir armoniosas son acciones de dar y recibir bellas que nos producen alegría en nuestro corazón y que al finalmente vamos a experimentar amor. Y así, ¿verdad? Entre un hombre y una mujer, sujeto y objeto, esposo y esposa, también tienen que crear esta acción de dar y recibir armoniosa, centrada en un propósito que es cuál, formar una familia. Entonces, esta acción de dar y recibir armoniosa entre esposo y esposa crean armonía, belleza, alegría y amor. Por supuesto, el amor entre un esposo y una esposa es un amor conyugal y el amor que podría sentir entre un hermano y una hermana, o sea, mi amigo, digámoslo así, o mi amiga, etcétera, es un amor fraternal, un amor de hermanos. Hay diferentes tipos de amor, ¿verdad? Hay cuatro tipos de amor: amor paternal, amor fraternal, amor conyugal y amor filial de los hijos. Entonces, eh, por eso, entonces, cuando tengo ese dar y recibir con mi esposa, al final llego a experimentar el amor y ese amor, estas cuatro cosas se van incrementando poco a poco. O sea, ve que el amor es lo último que aparece. ¿Por qué? Porque el amor necesita tiempo. El amor verdadero requiere tiempo. ¿Tiempo de qué? Tiempo de acción de dar y recibir con ese objeto. Entonces, con esa persona. Por eso es que simple y sencillamente el amor, el amor a primera vista no existe. No existe tal cosa como el amor a primera vista. Es algo, podemos decir, es una ilusión a primera vista o una ilusión, sí, podemos decirlo. Está ilusionado, está sorprendido, está... eso puede ser una ilusión a primera vista, pero amor, de verdad, no se puede crear a simple vista, con la simple interacción, la primera interacción. No, tiene que haber mucho dar y recibir y con el tiempo de tener esta acción de dar y recibir con esta persona, entonces puede experimentar el amor verdadero. Solo después de que pasó a experimentar armonía, belleza, alegría y el amor aparece al final. Entonces está claro, hermano, ¿verdad? Entonces, por eso cuando yo les pregunté a ustedes al inicio, antes de la conferencia, recuerdan que yo les pregunté que si a través de este principio podemos conseguir las cosas más importantes de nuestra vida. En realidad me refería a estas cosas importantes, porque ¿qué otras cosas importantes, más importantes que esta, verdad? Todos, incluso aquellos que quieren tener dinero, que quieren tener millones y millones de dólares, quieren tenerlo. ¿Por qué? Porque creen que a través del dinero van a conseguir estas cosas: armonía, belleza, alegría y amor en sus vidas. ¿Sí o no? Entonces, incluso aquellas personas que quieren el dinero, que son avaras y que quieren, no avara, digo yo, solamente buscan lo material y dicen, quiero tener $1 millón. ¿Por qué? Porque quiero comprarme tal cosa. ¿Por qué? Porque al final quieren experimentar estas cosas: armonía, belleza, alegría y amor. Pero vaya sorpresa, ¿verdad? Porque estas cosas no requiere tener dinero para experimentarlas. ¿Qué es lo que requiere? Requiere una acción de dar y recibir.
Una acción de dar y recibir con el sujeto y el objeto. ¿Qué quiere decir? Que yo, en la posición de sujeto, tengo que encontrar un objeto que me pueda responder y tener una acción de dar y recibir con él. Entonces, entre más acción de dar y recibir armoniosas, que sean bellas y que emanen alegría, tenga yo en mi vida y que finalmente pueda experimentar amor, amigos, amistades, entre más acciones de dar y recibir tenga yo en mi vida, más voy a experimentar estas cosas. Es infinito. Por eso Dios nos creó infinito, ¿verdad? Para que nosotros podamos relacionarnos infinitamente con nuestros hermanos, padres, hijos, vecinos y de todo, cónyuge, todas las personas que existen en el mundo. Nosotros deberíamos ejercer una acción de dar y recibir armoniosa, que emane belleza, que nos brinde alegría y que experimentemos amor con esa persona. Entonces, imagínense, podemos tener crear estas cosas infinitamente relacionándonos con las personas y en nuestro día a día, a todas las personas que conocemos, con todas las personas que nos relacionamos. ¿Cuál es la clave? Es encontrar un propósito en común, un propósito en común para ambos. Si yo invito a una persona al cine, pero esa persona dice que no le gusta el cine, que le gusta, qué sé yo, ir al circo, un ejemplo. ¿Será que se va a unir a mi propósito? No, ¿verdad? Entonces tenemos que encontrar un propósito que ambos tenemos en común, algo que pueda hacernos felices, algo que podamos practicar juntos y experimentar estas cosas juntos. Y entre más y más personas así tengamos nosotros a nuestro alrededor, entonces más y más vamos a crear a nuestro alrededor estas cosas. Y repito, no necesitamos tener dinero ni millón de dólares para poder crear estas cosas a nuestro alrededor. Entonces, este es un principio, acción de dar y recibir, creado por Dios, que Dios lo hizo para qué? Para nuestro beneficio, para que nosotros podamos utilizar este principio beneficio hacia nuestro beneficio y poder crear estas cosas en nuestras vidas, poder traer estas cosas a nuestras vidas y vivir rodeado de estas cosas, de armonía, belleza, alegría y amor. Entonces, cuando Dios dijo, crecer, multiplicados y dominar, ¿se acuerdan las tres bendiciones? Pero dominar, ¿qué? Dice la Biblia, los peces, las aves, los animales del campo, ¿verdad? Ya eso es fácil, el ser humano lo domina fácilmente, pero ¿qué otra cosa más quisiéramos dominar nosotros? ¿Qué es lo más importante para nosotros dominar? Nuestras propias vidas, ¿verdad? Que nuestra vida sea algo que podamos tener control y que podamos nosotros eh, manejarla y dirigirla a como nosotros querramos, dominar nuestra vida. ¿Qué significa eso? Que no dependamos de las circunstancias, sino que podamos crear en nuestra vida estas cosas. Porque estas cosas no aparecen al azar, no son cosas, armonía, belleza, alegría, amor, que aparecen porque sí, porque tuve suerte en mi vida, tuve suerte en mi relación, tuve suerte en etcétera, X, Y, Z razón, ¿verdad? Tuve suerte y entonces de pronto tengo estas cosas. No, no es cuestión de suerte. La suerte no existe, ya había mencionado en otra ocasión. Entonces, ¿qué ocurre? Que no es cuestión de suerte, sino que nosotros podemos trabajar para crear estas cosas, traer estas cosas a mi relación, traer estas cosas a mi familia, traer estas cosas a mi vecindario, a mi país, a mi nación, al mundo, traerlas. ¿Cómo? Creando esta armonía entre sujeto y objeto centralizado en un propósito, o sea, teniendo buenas relaciones con nuestros vecinos, teniendo buenas relaciones con nuestros familiares, teniendo buenas relaciones con todas las personas y poco a poco vamos a ir creando un ambiente donde estas cosas abunden, donde estas cosas puedan existir. Eh, por eso, hermano, entonces está en nuestras manos en realidad. Nuestra felicidad, el amor, nosotros las construimos, podemos construirla. Y de esa manera poder vivir vidas felices, porque Dios nos creó para ser felices y este principio está a nuestro favor, de nuestro lado. Y Dios también está sometido, implícito en este principio.
Dios está dentro de este principio también, Él le aplica también. ¿Por qué? ¿Qué más ustedes creen, desean que Dios desea experimentar? ¿Qué es lo que más ustedes creen que Dios desea experimentar? Dios también quiere experimentar armonía, belleza, alegría y amor. ¿Hacia quién? Hacia sus hijos. Porque Dios en la posición de sujeto es nuestro Padre celestial y nosotros en la posición de objeto somos sus hijos. Y todo padre necesita relacionarse con sus hijos para establecer esta relación de dar y recibir armoniosa, bella, alegre y al final sentir ese amor hacia sus hijos. Ese es lo que Dios deseaba hacer. En un inicio, Dios tenía el propósito de crear el reino de los cielos, establecer el reino de los cielos aquí en la tierra. ¿Y era ese objeto que se iba a unir a ese propósito de Dios? Era Adán y Eva, o sea, nosotros, sus hijos, deberíamos habernos unido desde un inicio a ese propósito, de establecer el reino de los cielos. Y Dios, ¿qué ocurrió? Dios nos dio el mandamiento, Adán y Eva, no comer el fruto, ¿verdad? Entonces Dios inició la acción de recibir, pero ¿qué ocurrió? Adán y Eva y la humanidad no respondió a Dios. ¿No respondió con qué? Con su obediencia. Por el contrario, desobedecieron, entonces se apartaron de Dios. Y eso causó mucho dolor en el corazón de Dios, por supuesto. ¿Por qué? Porque perdió ese objeto de amor que él necesitaba para establecer el ideal, su reino de los cielos. Perdió ese objeto con el cual él debía relacionarse y experimentar estas cuatro cosas que por supuesto iban a Dios a experimentar alegría. Que todos piensan que Dios, porque es Dios todopoderoso, entonces él no necesita experimentar alegría. No, en realidad no es así. La misma Biblia dice que Dios sintió tristeza en su corazón, Génesis 6:6. Entonces Dios es capaz de experimentar tristeza, alegría, armonía, belleza y amor también. También enojo, vemos muchas veces, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, que se enojaba con Moisés, con el pueblo. Entonces Dios sí puede, tiene, de hecho, nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, pero ¿qué imagen y qué semejanza? Si todos somos diferentes, todos tenemos piel diferente, todos tenemos un rostro diferente, unos son altos, otros son bajos, otros gordos, otros delgados, entonces a quién se parece Dios en realidad? Cuando la Biblia dice que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, porque todos tenemos un corazón con la capacidad de sentir alegría, amor, belleza y armonía, al igual que Dios. Eso es lo que nos parecemos a Dios, que todos tenemos un corazón con la capacidad de experimentar estos sentimientos de amor verdadero, de alegría, belleza, armonía, al igual que lo hace Dios. Esa es la que nos asemejamos a Dios. Esa es la característica en la cual nos asemejamos a Dios. Entonces, somos semejantes a Dios porque todos somos iguales, por más diferente raza que sea, diferente etnia, diferente religión, todos somos iguales. Todas las personas somos iguales en ese aspecto de corazón, porque buscamos estas mismas cosas, todos. En esto no nos diferenciamos nada, todos somos iguales, porque todos buscamos estas cuatro cosas. Igualmente Dios. Entonces Dios necesitaba este objeto que pudiera unirse a su propósito, que pudiera también él experimentar estas cosas. ¿Acaso Dios, un padre de amor, no quería experimentar amor verdadero a través de sus relacionarse con sus hijos? ¿Cómo iba a experimentar Dios el amor verdadero? Solo. No se puede, ¿verdad? Solo. El amor es algo que se da a la otra parte. El amor es algo que sí, nosotros tenemos mucho amor, pero ¿amor a qué? Tiene que haber algo, ¿verdad? Tiene que haber una parte, un objeto al quien yo pueda dirigir ese amor. Porque el amor no puede existir para mí o solo así, ¿verdad? No puede existir. El amor existe porque se entrega a alguien más. Entonces Dios quería entregar ese amor a sus hijos, el objeto de su amor que fue creado para estar en esta posición. Pero ellos abandonaron el plan de Dios, Adán y Eva y todos sus descendientes, o sea, nosotros nos desconectamos de ese propósito divino y nos apartamos de Dios. Entonces Dios le dolió mucho en su corazón, como dice en Génesis 6:6.
Eh, entonces, hermanos, nosotros fuimos creados para ser este objeto de Dios, este objeto que pueda ser capaz de interactuar con Dios. Por eso tenemos, hermanos, que orar, tenemos que cumplir con la voluntad de Dios, tenemos que unirnos al propósito que Dios tiene para nosotros, haciendo la voluntad de Dios, viviendo de acuerdo a su palabra, viviendo de acuerdo a sus leyes. Entonces, poco a poco nosotros vamos a ir recuperando, restaurando nuestra posición como objetos de Dios, como esas seres que fueron creados para responderle a Dios y de esa manera experimentar una acción de dar y recibir con nuestro Padre Celestial y experimentar estas cuatro cosas: armonía, belleza, alegría y amor. Entonces fuimos creados para esto. Es algo que vamos a sentir alegría inmensa a nosotros al ponernos en esta posición. Imagínense, no hay sujeto con más amor que el Dios, ¿verdad? O sea, hay alguien que ame más que Dios, hay alguien que tenga más amor que Dios en este plano físico, en este mundo. No, ¿verdad? ¿Hay alguien acaso que le pueda ganar a Dios en amor, en tener más amor? No, nadie, ¿verdad? Le puede ganar a Dios. Dios ama con un amor infinito que ni siquiera tenemos imaginación, la capacidad de imaginar. Dios entregó todo de sí para el ser humano. Entonces, ese amor de Dios infinito, nosotros vamos a recibirlo al estar en esta posición. Y créanme que su vida va a cambiar para siempre, porque nunca más será igual, nunca más van a dudar si existe realmente Dios, nunca más van a buscar algo algo mejor, porque no va a haber nada mejor que el amor de Dios. No va a haber nada mejor. Ustedes van a experimentar el amor de Dios directamente. Ustedes no van a, ya nada les va a impresionar, es lo que quiero decirles. Cualquier cosa que vean en el mundo, ya nada les puede impresionar porque ya lo más maravilloso, lo más grandioso, ya lo probaron, que es el amor verdadero de Dios. Entonces su vida va a cambiar y su vida va a ser muy diferente. Y por supuesto, ¿qué queda después? Continuar esforzándose para cumplir con esta posición de convertirse en el objeto para Dios, que Dios pueda relacionarse conmigo y que yo pueda unirme al propósito de Dios, o sea, que yo pueda vivir mi vida de acuerdo a los principios, a la palabra de Dios y guardar esa palabra como dijo Jesús, ¿verdad? Que dijo que guardáramos los mandamientos hasta que Él viniera. Entonces tenemos que guardar esa palabra. Y poco a poco así entonces vamos a ir restaurándonos y vamos a cumpliendo nuestra parte de responsabilidad. Entonces, hermano, esta acción de recibir aquí, como mencioné al inicio, es un principio que Dios hizo y que funciona a nuestro beneficio. Podemos aplicar esta acción de dar y recibir a todo lo que nos rodea constantemente, creando armonía primero, para luego poder experimentar belleza, alegría y finalmente amor, ya sea con nuestros amigos, cónyuge, familiares, todo, ¿verdad? Todo lo que nosotros podamos interactuar, tener acción de recibir, podemos crear estas cuatro cosas y podemos tener estas cuatro cosas en nuestras vidas, la cosa más importante que existen. Estas cosas son las cosas más importantes que existen. No hay nada más importante, porque incluso, repito, las personas que dicen, no, pero yo quiero tener 1 millón de dólares. Sí, pero 1 millón de dólares ¿para qué? Para comprar tal y tal cosa que finalmente él cree que le va a hacer experimentar esto, ¿verdad? Armonía, belleza, alegría. Ellos piensan que va a ayudar a experimentar alegría eh, y amor finalmente, pero en realidad estas cosas son temporales. Pronto la persona se cansa ya de tener tanto dinero, o sea, no le encuentra propósito, no encuentra, vive en su casota solo ahí, ¿no? Sin experimentar nada, ¿verdad? O sea, triste, porque en realidad lo que nos hace experimentar es el corazón, como repito. Ahora, si esa persona tiene un buen corazón y aparte tiene dinero, pues muy bien, ¿verdad? No digo que esté mal, por supuesto que no, no es eso, no es eso a lo que me refiero.
No me refiero a que tener dinero es malo, eso no es así, no es eso. El dinero, por supuesto, es bueno. Eh, y lo podemos usar y gastarlo, y está bien, es bueno, no es malo. En ningún momento estoy diciendo eso que es malo. Solamente que no pongan eso como prioridad cuando en realidad la prioridad es esto, ¿verdad? No permitamos que Satanás nos ciegue la vista a entender, a pensar diferente y a buscar la alegría en cosas que en realidad no nos da realmente. Y nos olvidamos después de la parte espiritual y vivimos nuestras vidas solamente experimentando placeres físicos y solamente acorde a, a lo físico, ¿verdad? Y nos olvidamos del aspecto espiritual, como mencionaba en la introducción, que es un aspecto importante para nuestra felicidad, porque nosotros tenemos esos dos aspectos, tanto el físico como el espiritual. Entonces tenemos que cuidar ambos, ambos. Esa es la respuesta correcta. Ni lo espiritual solamente, ni lo físico solamente, sino que ambos, ambas cosas. Entonces el dinero no está mal. Sí, está muy bien, pero no descuidar la parte espiritual, por supuesto, que es lo más importante de estas cosas, ¿verdad? Y por supuesto, cultivar nuestro corazón. Entonces, hermanos, vamos a terminar la conferencia el día de hoy por aquí. Hoy estudiamos mm, muy bien el principio de acción de recibir. Eh, Si alguno tiene alguna pregunta, puede dejarla en los comentarios. Con mucho gusto yo voy a responder esa pregunta y vamos a estar compartiendo mucho del principio divino en estos días. Si alguien desea también que le envíe el libro, puede enviarme su comentario, ponerme su WhatsApp, yo se lo envío el libro y así poder compartir el principio divino completo. Entonces, bueno, si alguno tiene alguna pregunta, entonces puede escribir en los comentarios, como mencioné, entonces y ahí le vamos a ayudar. Gracias por haberse unido, hermanos. Fue un placer para mí también estar aquí el día de hoy y que podamos seguir adelante, ¿verdad? En nuestras vidas, podamos vivir acorde a los principios de Dios, sí, y esforzarnos a ser ese objeto que Dios anhela que nosotros seamos, ese objeto que por el cual fuimos creados, de hecho, ese propósito por el cual fuimos creados, ser ese objeto del amor de Dios. Eh, bien, gracias hermanos. Entonces, nos vemos el próximo fin de semana y que pasen muy buenas tardes, muy buenas noches. Adiós.